El llamado de Dios a lo secreto no es opcional. Es un decreto para todo aquel que desea caminar en intimidad con Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un patrón. Los hombres y mujeres que marcaron la historia del reino fueron aquellos que respondieron a ese llamado. No eran, en su mayoría, los más elocuentes, ni los más influyentes, ni los más admirados por los hombres, sino los más conocidos en el cielo. Lo secreto no es refugio de cobardes, sino el campo de batalla de los valientes. Es allí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. Es allí donde las promesas son incubadas y a su tiempo dadas a luz. Las mayores victorias espirituales de la historia no fueron conquistadas ante multitudes, sino ante Dios, en el silencio, con el rostro en tierra. En lo secreto el orgullo es desarmado, la autosuficiencia es destruida y la carne es crucificada. Es el lugar donde la luz de Dios expone las sombras que aún insistimos en ocultar. Es donde aprendemos que la oración no es solo hablar, sino escuchar. No es solo pedir, sino rendirse. No es solo un hábito, sino el aliento mismo de la vida espiritual. Ravenhill decía, el hombre de oración no tiene tiempo para pecar, porque está demasiado ocupado alimentándose de la presencia de Dios. Y esta es la verdad que muchos han ignorado. La razón por la que tantos caen, se enfrían y se desvían no es por falta de recursos u oportunidades, sino porque han abandonado el altar. Podemos tener las iglesias más modernas, los equipos más avanzados, las estrategias más inteligentes, pero si falta fuego en el altar, todo no será más que humo que se desvanece en el aire. La unción no se fabrica, se busca. El poder no se ensaya, se derrama. Y este derramamiento solo sucede donde hay oración ferviente y constante. Jesús, el mismo Hijo de Dios, constantemente se retiraba para orar a solas con el Padre. Él que tenía autoridad sobre vientos, mares, demonios y enfermedades, aún así elegía madrugadas silenciosas para postrarse en oración. El Maestro sabía que la fuerza para enfrentar la cruz no vendría de los aplausos, sino de la comunión. Si Cristo lo necesitaba, ¿cómo nos atrevemos nosotros a vivir sin ello? Esta es la raíz de nuestra debilidad. Queremos asistir al enemigo con la fuerza de nuestra carne, enfrentar batallas espirituales con armas humanas, conquistar avivamiento sin el precio de la renuncia. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha, como centinelas espirituales que no se dejan distraer por las luces y el ruido de esta era digital. Él busca a aquellos que cierran la puerta, apagan las distracciones y se arrodillan ante el trono hasta que el cielo invada la tierra. El altar secreto es el lugar donde se forja la autoridad espiritual. Predicadores pueden formarse en seminarios, líderes pueden ser entrenados en cursos, pero guerreros de oración solo nacen en lo secreto. Es allí donde el Espíritu Santo nos unge con un peso de gloria que el mundo no puede ofrecer y que el infierno no puede resistir. Muchos quieren ser conocidos como hombres y mujeres de influencia, pero pocos desean ser conocidos como hombres y mujeres de oración. Pero delante de Dios, influencia sin intercesión es solo vanidad. Lo que sostiene un ministerio no es el tamaño de la audiencia, sino la profundidad del altar. Es hora de dejar de medir el éxito por números y empezar a medirlo por quebrantamiento. Es hora de dejar de depender de lo visible y comenzar a invertir en lo invisible. Porque el día que estemos delante del Señor, Él no preguntará cuántos seguidores tuvimos, sino cuánto tiempo pasamos a sus pies. El cielo aún está abierto para quien clama. La promesa sigue siendo cierta. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero esto exige decisión. No esperes sentir ganas. Ora incluso cuando no sientas nada. La perseverancia, lo secreto, es la semilla del avivamiento público. Hoy Dios te llama a ser uno de esos. No alguien que solo hable de oración, sino alguien que viva oración. No alguien que repita frases bonitas sobre avivamiento, sino que se sacrifique por él. Y la pregunta que resuena es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás listo para ser olvidado por los hombres si eso significa ser recordado en el cielo? ¿Estás listo para cambiar conveniencia por comunión, distracción por devoción, tiempo por eternidad? Si es así, entonces hoy mismo, cierra la puerta, dobla las rodillas y comienza.
porque el cielo aún responde, pero solo a quienes claman en lo secreto. La ausencia de quebrantamiento es el diagnóstico de la frialdad espiritual. Quien no se humilla no experimenta gloria, quien no se rinde no carga autoridad, y quien no ora no resiste el peso de la batalla espiritual. Lo secreto es el laboratorio del alma, el campo de entrenamiento del avivamiento. Es allí donde Dios nos quiebra para rehacernos, nos vacía para llenarnos, nos calla para hacernos oír su voz. Pero hay un peligro. Cuanto más lo posponemos, más lejos quedamos. El Espíritu Santo ya te ha llamado muchas veces, ya susurró en la madrugada, ya tocó tu corazón en cultos. ¿Y cuántas veces dijiste, después? Hoy el llamado es urgente, no es para mañana, no es para cuando sobre tiempo, es para ahora. Porque el altar apagado atrae el frío, y el frío aleja la presencia. Si quieres ser recordado en el cielo, conocido por tus oraciones, entonces haz de lo secreto tu dirección permanente. Decide pagar el precio, aunque cueste noches, lágrimas y renuncia. Como decía Ravenhill, un hombre puede tener 1000 talentos y no tocar el cielo, pero un hombre de oración puede sacudir naciones enteras. El cielo aún responde, pero solo a quien clama en lo secreto. El llamado de Dios a lo secreto no es opcional, es un decreto para todo aquel que desea caminar en intimidad con Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos un patrón. Los hombres y mujeres que marcaron la historia del reino fueron aquellos que respondieron a ese llamado. No eran en su mayoría los más elocuentes, ni los más influyentes, ni los más admirados por los hombres, sino los más conocidos en el cielo. Lo secreto no es refugio de cobardes, sino el campo de batalla de los valientes. Es allí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. Es allí donde las promesas son incubadas y a su tiempo dadas a luz. Las mayores victorias espirituales de la historia no fueron conquistadas ante multitudes, sino ante Dios, en el silencio, con el rostro en tierra. En lo secreto, el orgullo es desarmado, la autosuficiencia es destruida y la carne es crucificada. Es el lugar donde la luz de Dios expone las sombras que aún insistimos en ocultar. Es donde aprendemos que la oración no es solo hablar, sino escuchar, no es solo pedir, sino rendirse, no es solo un hábito, sino el aliento mismo de la vida espiritual. Ravenhill decía, el hombre de oración no tiene tiempo para pecar porque está demasiado ocupado alimentándose de la presencia de Dios. Y esta es la verdad que muchos han ignorado. La razón por la que tantos caen, se enfrían y se desvían, no es por falta de recursos o oportunidades, sino porque han abandonado el altar. Podemos tener las iglesias más modernas, los equipos más avanzados, las estrategias más inteligentes, pero si falta fuego en el altar, todo no será más que humo que se desvanece en el aire. La unción no se fabrica, se busca. El poder no se ensaya, se derrama. Y este derramamiento solo sucede donde hay oración ferviente y constante. Jesús, el mismo Hijo de Dios, constantemente se retiraba para orar a solas con el Padre. Él que tenía autoridad sobre vientos, mares, demonios y enfermedades, aún así elegía madrugadas silenciosas para postrarse en oración. El Maestro sabía que la fuerza para enfrentar la cruz no vendría de los aplausos, sino de la comunión. Si Cristo lo necesitaba, ¿cómo nos atrevemos nosotros a vivir sin ello? Esta es la raíz de nuestra debilidad. Queremos resistir al enemigo con la fuerza de nuestra carne, enfrentar batallas espirituales con armas humanas, conquistar avivamiento sin el precio de la renuncia. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha, como centinelas espirituales que no se dejan distraer por las luces y el ruido de esta era digital. Él busca a aquellos que cierran la puerta, apagan las distracciones y se arrodillan ante el trono hasta que el cielo invada la tierra. El altar secreto es el lugar donde se forja la autoridad espiritual. Predicadores pueden formarse en seminarios, líderes pueden ser entrenados en cursos, pero guerreros de oración solo nacen en lo secreto. Es allí donde el Espíritu Santo nos unge con un peso de gloria que el mundo no puede ofrecer y que el infierno no puede resistir. Muchos quieren ser conocidos como hombres y mujeres de influencia, pero pocos desean ser conocidos como hombres y mujeres de oración. Pero delante de Dios, influencia sin intercesión es solo vanidad. Lo que sostiene un ministerio no es el tamaño de la audiencia, sino la profundidad del altar. Es hora de dejar de medir el éxito por números y empezar a medirlo por quebrantamiento. Es hora de dejar de depender de lo visible y comenzar a invertir en lo invisible.
porque el día que estemos delante del Señor, Él no preguntará cuántos seguidores tuvimos, sino cuánto tiempo pasamos a sus pies. El cielo aún está abierto para quien clama. La promesa sigue siendo cierta. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero esto exige decisión. No esperes sentir ganas. Ora aún cuando no sientas nada. La perseverancia en lo secreto es la semilla del avivamiento público. Hoy, Dios te llama a ser uno de ellos. No alguien que solo hable de oración, sino alguien que viva oración. No alguien que repita frases bonitas sobre avivamiento, sino que se sacrifique por él. Y la pregunta que resuena es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás listo para ser olvidado por los hombres si eso significa ser recordado en el cielo? ¿Estás listo para cambiar conveniencia por comunión, distracción por devoción, tiempo por eternidad? Si es así, entonces hoy mismo cierra la puerta, dobla las rodillas y comienza, porque el cielo aún responde, pero solo a quienes claman en lo secreto.